Ahora debería verse. Pantalla completa. Perfecto. Sí, sí. Sí, Flor, se ve entero. Perfecto. Bueno, entonces si les parece, vamos arrancando. Bueno, bienvenidos a todos. Nosotros somos el equipo de imágenes. Mi nombre es Abril y con el resto del equipo, que son un lujo, son un caño. La idea de esto es darles una introducción al estudio de anatomía por imágenes. Sabemos que en Cátedra 2 las imágenes pisan bastante fuerte, de hecho es una parte de la clase y por lo que tengo entendido en otras cátedras no. Igualmente esto les va a servir de acá a toda su vida como estudiante de medicina y como futuros médicos, que es por el cual estamos acá estudiando medicina. ¿Quiénes somos? Ahí estamos todos en la fotito. El que está arriba de todo es nuestro jefe, director del equipo, Pablo Sideski. Y bueno, de ahí para abajo, cada año estamos creciendo más. Y es increíble y es súper orgulloso ver cómo estamos creciendo. Y siempre con el objetivo de... Si quieres cambiar las diapos. Todo eso es lo que hacemos. Arrancamos dando teóricos a chicos de cursada de anatomía. Además nos encargamos de darle el módulo de imágenes a la escuela de ayudantes, o sea, formación de sus ayudantes, probablemente los hemos formado nosotros y futuros de acá en adelante. También organizamos repasos, tanto para alumnos de cursada. Esos repasos son de tipo práctico, entonces van ahí a practicar cosas que probablemente les tomemos en los exámenes. Y por otro lado, es otra pata que es la investigación. Nosotros también estamos haciendo trabajos, pósters, con el objetivo de presentarnos en distintos congresos. Ahora el próximo que tenemos en mente es de anatomía, en septiembre, que es en Córdoba. Bien, ahora sí a lo que nos interesa y por el cual estamos todos acá. Se une Ana. Bueno, buenas, ¿cómo están? Yo soy Conti, también como dijo Abru, soy parte del equipo. Y bueno, nada, lo que toca ahora dar es generalidades, como ya aclararon cuando se anotaron a la clase. El primer tipo de estudio que vamos a ver es la radiografía. Seguramente, bueno, si quieren abrir el micrófono y participar o comentar lo que sea o preguntar, lo pueden hacer. Seguramente alguna vez hicieron una radiografía, ¿no? Sí, no. Pueden contestar con reacciones si quieren también. Bien. Ahí va. Bueno, bien, perfecto. Sí, veo bastante sincero en radiografía. Bien. Acá hay un par de preguntas. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Qué tipo de imagen? ¿Y cómo podemos reconocer que estamos enfrente de una radiografía? ¿Sí? ¿Qué tipo de estudio es? Es un estudio por imágenes que usa el principio físico de rayos X. ¿Sí? Yo tengo el aparato de rayos, el cual va a atravesar mi objeto de estudio y va a darme un tipo de imagen que se llama proyección uniplanar. ¿Sí? Lo dice el mismo nombre, proyección uniplanar, en un solo plano. Tenemos una dimensión. Entonces, el reconocimiento de esta imagen lo podemos basar en la superposición de las estructuras, ¿sí? Después van a ver con mis compañeros distintas proyecciones que se pueden ver en una misma radiografía. Y lo importante de este tipo de estudio es que es un estudio fácil de hacer, rápido, por eso se suele tomar mucho como el primer tipo de estudio que hacemos. Y vemos las estructuras de distinta forma en base a la densidad de las estructuras que está atravesando el rayo, ¿sí? Entonces, si ven una imagen que está acá proyectándose, hay estructuras que las ven negras y estructuras que las ven blancas, ¿sí? Por ejemplo, una estructura negra que se puede marcar, cualquiera, pero... Bien. Y una estructura blanca que generalmente vamos a estar hablando de hueso, ¿sí? Entonces, el rayo atraviesa a mi paciente y en estructuras más densas, como por ejemplo el hueso que está marcando Flor ahí, lo vamos a ver blanco traducido en la imagen. Esto significa que estamos frente a una estructura más radioopaca. ¿Por qué? Porque tiene más densidad, ¿sí? O sea, es un tejido más denso. El rayo tiene que atravesar más masa. En cambio, en las estructuras negras, las cuales vamos a llamar radiolúcidas,
son estructuras justamente menos densas. Por ejemplo, los pulmones que tienen aire, ¿sí? Si alguna vez hicieron una radiografía van a identificar que eso sería la porción más superior del pulmón, ¿sí? Entonces, nada, porque se suelen confundir el tema de por qué si estoy hablando de radio opaco no es negro, porque eso es el pensamiento lógico que capaz se sigue, pero asocien el tema de opacidad y lucidez a la densidad del tejido que está atravesando el rayo, ¿sí? Bien. Una cosa que agrego es que vieron que nosotros decimos que esto es una proyección uniplanar porque hay superposición de estructuras. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ver estructuras superpuestas, ¿sí? Por ejemplo, acá ven estos dos huesos que son costillas, ¿ven cómo uno se ve arriba del otro? Bueno, eso significa que sea una superposición de estructuras. Está todo aplastado. No puedo diferenciar una de la otra. Está todo aplastado en un papelito. Y no hay forma de diferenciar qué está por delante y qué está por detrás. ¿Sí? O sea, eso lo traemos por anatomía, pero bueno, por ahora lo dejamos por ahí. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Tomás, también, bueno, formo parte del equipo. Yo le quería sumar a lo que dijo Gabru y también lo que dijo Conti. Más allá de la cátedra que les toque, utilicen el estudio por imagen, el diagnóstico por imagen como una herramienta para estudiar anatomía. Piensen que no es solamente dependiendo de la cátedra que lo van a ver o no. Si no les toca una cátedra que haga mucho énfasis en el estudio por imágenes, anímense a usar una imagen diagnóstica para también ver lo que dice el libro. Porque no es que solamente lo van a ver en el preparado o en un museo si les toca alguna cátedra con museo. Pasando a las proyecciones, como dijo Conti, nosotros de la radiografía vamos a tener diferentes proyecciones. Y las proyecciones nos van a servir para poder ver una estructura anatómica desde diferentes puntos de vista. Fíjense que nosotros, la imagen que vimos en la diapositiva anterior era una radiografía de frente, donde nosotros podemos ver, si seguimos a la brújula que tenemos abajo, que vamos a tener términos de situación. Y los términos de situación que vamos a ver en una radiografía de frente van a ser arriba, superior, abajo, inferior, y vamos a poder también ver qué es derecha y qué es izquierda. Si nosotros necesitamos tener otra vista del mismo paciente, vamos a pedir una radiografía de perfil y vamos a pasar a la que tenemos al lado, donde la imagen va a cambiar en respecto a los términos. Vamos a tener arriba y abajo también como en la anterior, pero no tenemos derecha e izquierda, sino que vamos a pasar a tener anterior y posterior. Y como última, vamos a tener una proyección oblicua, que ya es para ver estructuras más específicas. Ya si no lo vemos en una RX de frente o en una RX de perfil, vamos a optar por una radiografía oblicua, donde vamos a tener una proyección, como su nombre lo dice, oblicua, y vamos a poder ver estructuras más específicas. Van a ver en el segundo TP que hay espacios topográficos, por ejemplo, hay un espacio topográfico donde no lo vamos a poder ver en una RX de frente ni una de perfil, entonces optamos por estudiarlo a través de una RX oblicua. Fíjense cómo lo que no vemos en una imagen lo podemos ver en otra, y por eso hago hincapié en utilizar el diagnóstico por imagen como una herramienta para estudiar la anatomía. No se queden solamente de vuelta con el libro o el preparado, estudiarlo a través de las imágenes está buenísimo, bueno, también por eso formamos parte del equipo, ¿no? Pero está buenísimo y anímense, porque capaz al principio va a costar un poco, pero después cuando le agarren la mano es una cuestión de ver muchas imágenes, y ahí se les va a hacer mucho más práctico y nada, también más fácil de estudiar la anatomía. No sé si quieren agregar algo más. Yo te agrego algo, Tommy, y es que ven que acá en la proyección de frente y en la oblicua aparece una R y una D. Bueno, la R está en inglés y la D está en español, significa derecha, ¿sí? O sea, muchas veces la imagen nos va a indicar un término de situación para que nosotros podamos identificar, por ejemplo, que este lado es el derecho y que este lado es el izquierdo, ¿sí? R viene de right. Y en este caso, en la oblicua, lo que nos está diciendo es que nosotros estamos viendo el lado derecho de la imagen, ¿sí? Por eso ven que acá el izquierdo se ve como medio con transparencia, más clarito, porque, nosotros estaríamos viendo acá en este caso el lado derecho. Como las imágenes
en la radiografía están en un solo plano, o sea, están todas aplastadas en un solo plano y por eso se genera esta superposición de imágenes, nos va a pasar que en la radiografía de frente, por ejemplo, nosotros no vamos a saber qué es anterior ni qué es posterior, ¿sí? O sea, sí sabemos que es superior porque vemos la cabeza, inferior porque vemos las costillas, bueno, derecha porque nos lo marca la imagen y izquierda, ¿sí? Pero yo no puedo decir qué es anterior y qué es posterior acá, porque está todo superpuesto en un plano. Lo mismo pasa en la de perfil. Yo no puedo saber qué es derecho y qué es izquierdo, porque está todo superpuesto en un plano desde lateral a lateral, ¿sí? O de perfil. Pero sí puedo saber qué es superior porque veo el cráneo, inferior porque veo la columna, ¿sí? Anterior porque veo la mandíbula y posterior porque veo el hueso occipital, ¿sí? Que es la parte más posterior del cráneo. ¿Se entiende esto? Esto que vinimos hablando acá hasta ahora de radiografía. ¿Tienen alguna duda? No, perfecto. Buenísimo. Bueno, hola, mi nombre es Abril, también, bueno, soy parte del equipo junto con mis compañeros y en esta diapositiva nosotros lo que quisimos plasmar es básicamente los diferentes pasos a seguir a la hora de presentar una radiografía. Ustedes tienen acá escrito que, bueno, lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de estudio. Como estamos hablando de radiografía, en este caso va a ser una radiografía. Después tienen que ver qué región del cuerpo es. En este caso podemos ver al hombro. Entonces, cuando presento la radiografía, bueno, es una radiografía de la región del hombro o del hombro. Después, como estuvo hablando Tommy, sabemos que hay dos tipos de proyecciones. Entonces también tenemos que identificar qué tipo de proyección es y mencionarla. Bueno, es una proyección de frente porque puedo ver esto y lo justifico, como dijo Tommy, con los términos de situación. Y así, siguiendo todo este camino o estas pautas, van describiendo la imagen y lo hacen de una forma ordenada para que se entienda y también se ordenan ustedes a la hora de escribirla. Y se aseguran de que no les falte nada. Bien, después por último, lo que pueden hacer es describir qué estructura pueden ver, qué parte blanda pueden ver, ya sea un hueso, un órgano, según qué región estén viendo. Pero más o menos estas son las pautas a seguir, así les queda un speech ordenado y también se ordenan ustedes y no se olvidan nada. ¿Quedó alguna duda con radiografía? ¿O cómo presentarla? ¿O qué decir? ¿Fui muy rápido? No veo pulgares, me preocupa. No, yo tengo una duda. Por ejemplo, para presentar la radiografía acá, por ejemplo, yo no tengo como decir si es antero-posterior o posterior-anterior, ¿no? Si no hay una, no sé, como un R o una identificación. Imposible en esta imagen acá. ¿Es cierto eso? Sí, perfecto, o sea, es cierto. Porque es lo que hablamos recién en la diapo anterior. Viste que nosotros dijimos, si esta es una proyección de frente o antero-posterior o postero-anterior, ¿sí? ¿Cómo nos dimos cuenta? Bueno, porque mirá este dibujito, ¿ves? Acá se ve la escápula, se ve el húmero, que es un hueso del brazo, ¿sí? Entonces, yo sé que la escápula está acá, o sea, es medial. Medial está cerca del eje del cuerpo, lateral es lo que está lejos del eje del cuerpo, ¿sí? Entonces yo veo medial, lateral, superior e inferior, ¿sí? Entonces, con esos 4 términos de situación, yo sé que esta imagen es de frente, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Como está todo aplastado en un solo plano, yo no puedo saber qué es anterior ni qué es posterior, ¿sí? ¿Te respondí a la pregunta? No, Mazo. Pasó porque, por ejemplo, claro, la parte superior sí, yo logro ver, la parte inferior también, la parte lateral y medial, sí. Eso sí, logro ver. Pero, por ejemplo, no sé si me estoy poniendo claro, no logro entender, por ejemplo, si soy de frente o de espalda. ¿Me entendés? Pues Claro. Eso. Bueno, eso te lo van a especificar. Perdón, Juancito. Mándale. No, acuérdense siempre de que uno de los conceptos claves de la radiografía es la proyección uniplanar, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, agarro mi mano, mando los rayos para acá, ¿sí? Todo se va a ver superpuesto en una sola imagen, ¿sí? O sea, yo tengo, no sé,
un lápiz acá atravesado, mando la radiografía, vamos a ver todo en un solo plano, ¿sí? En la imagen. Si lo mando de acá atrás, también se va a ver igual, ¿ok? Entonces, no importa de dónde se manden los rayos, la imagen que obtengamos va a ser la misma. No, entonces está perfecto. Yo pensaba que tenía que decir, por ejemplo, no sé, que tenía que decir si era de frente o de espalda, pero no, eso sí, no tengo nada aclarado, no voy a aclarar, justamente por ser uniplanar, ¿no? Claro, o sea, hay estudios que sí, por ejemplo, la radiografía de tórax sí tiene una posición específica, pero en general nos referimos a una proyección de frente y queda ahí. De frente, digamos, abarcaría cómo atraviesan los rayos. Después, si no, sería antero-posterior, significando que el rayo ingresó desde anterior o postero-anterior. De frente es como que no importa de dónde atravesamos. Perfecto, no. Reentendí ahora, perfecto. De frente puede ser antero-posterior como postero-anterior. Exactamente. Entonces se dice de esa forma, como dice Juan, por ejemplo, la de tórax de base se hace postero-anterior. Entonces, pero no importa, solo van a ver recién en esplagnología, todavía falta mucho. Pero la de base, que no se van a equivocar nunca, es decir que es de frente. ¿Sí? Si vemos estos términos que acabamos de mencionar, superior, inferior, derecha, izquierda. Perfecto, gracias. Y otra cosa que no mencionamos, ustedes siempre tengan en mente y imaginen la posición anatómica, ¿ok? La postura de referencia. Siempre la persona está de pie, mirándose adelante, erguido. Entonces ahí sí pueden saber, bueno, ¿qué vista es? ¿Lo estoy viendo desde enfrente? ¿Lo estoy viendo desde el costado? ¿Lo estoy viendo desde un oblicuo? Entonces esas son las vistas. ¿Cómo ustedes lo están mirando a esa persona? Capaz eso también ayuda. La pregunta que hicieron, la escápula es más medial, el húmero es más lateral, pero no en sí es más distal. Capaz vos tenés que comparar estructuras, podés decir, no sé, que la cabeza del húmero, por ejemplo, es más proximal que otra estructura del húmero, que ahí no se ve porque la imagen está más recortada, ¿ok? Pero distal habla de lejano al origen y proximal habla de más cercano. Entonces no hay que mezclar lo medial y lateral con distal y proximal. Tendrías que agarrarte de otra estructura que, por ejemplo, sea proximal para comparar una distal. No sé si me expliqué. Claro, distal o proximal en base al eje mediano del cuerpo. Por ejemplo, los dedos son distales a la escápula, que es proximal. Bueno, me presento, soy Juan. Ahora pasamos a tomografía computada, ¿sí? Que bueno, ¿qué tipo de estudio es? Ya lo estamos viendo acá. Es una tomografía computada que usa el mismo principio físico que la radiografía, ¿sí? Eso es importante, que acuérdense que qué principio físico es, ¿se acuerdan? ¿Por imágenes? Perdón. Ok, creo que bien, rayos X, perfecto, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Para saber por qué es que usamos ciertas terminologías, o sea, cierto... No me sale la palabra. Lo que usamos es densidades para describir a las estructuras que vemos en tomografía, ¿sí? Entonces, vamos a ver que... Perdón, me perdí el hilo un segundo. Bien, tomografía computada, ¿sí? Tipo de estudio, vamos a ver que es una sección, vamos a ver que no tenemos como en radiografía, que tenemos toda una proyección sobre una región del cuerpo, sino que tenemos como una sección de este, ¿sí? Y después, importante que decía que vamos a usar rayos X, ¿sí? Entonces, como estamos viendo una sección del cuerpo y no estamos viendo todo completo, es importante entender algo antes, ¿sí? Claro, exacto. No es una proyección, es un estudio seccionante, ¿sí? Entonces, si vamos al siguiente diapositiva.
Bien, es clave entender esto, ¿sí? Esto va dentro del TP de generalidades, así que no se preocupen si todavía no lo vieron o si hay algo que no entienden, pero siempre nos vamos a referir a un estudio, ya sea en tomografía como en resonancia, en un corte axial, un corte sagital, un corte coronal, ¿sí? Que todo eso son los planos que tenemos en el cuerpo. Bien, estos planos se van a formar por los ejes que encontramos en estos, ¿sí? Es decir, el eje coronal, por ejemplo, se va a formar por el plano coronal se va a formar por el eje cráneo-caudal y el eje anteroposterior. ¿Bien? ¿Se entiende esto más o menos? Bien. Ahí van los pulgares. Perfecto, pulgares de apoyo, perfecto. Bien, entonces eso con todos planos, ¿sí? Tenemos el plano coronal, que lo acabo de mencionar, el plano transversal, ¿sí? Que se forma de vuelta por el eje antero-posterior y el eje latero-lateral. Y después, por último, el plano sagital, ¿sí? Que se forma por el eje antero-posterior y el eje cráneo-caudal, ¿sí? También pueden encontrar otra nomenclatura para los ejes, como puede ser el eje sagital o el eje longitudinal. Eso, nada, puede variar, ¿sí? Pero lo importante de eso es que se lleven el concepto de los planos más que nada. ¿Se entiende esto? Ustedes piensan en los planos como una manera de cortar el cuerpo. Entonces, yo quiero cortar el cuerpo, que me quede una mitad derecha-izquierda, uso el plano sagital. Me penetra así. Una guillotina que me caiga así, en el medio de la cabeza. Si yo quiero que me queden dos mitades, pero esas mitades sean anterior y posterior, uso el plano coronal. Una guillotina que pasa así. Y si yo quiero que me quede una mitad superior y una mitad inferior, como si fuera un mago, que lo divides bien por la mitad y lo puedo separar, uso el plano transversal o axial. Así. Planos Bien. seccionantes. Exacto. Eso mismo, siempre en 2 dimensiones. Por eso lo puedo cortar, si no, no cortaría nada. Bien. Incluso un eje está en una dimensión y un plano está conformado por 2 ejes. Entonces es por eso que se encuentran digamos, un plano está en 2 dimensiones. Claro. De hecho, ahora si pasamos a la siguiente diapositiva, se ven acá los distintos planos que tenemos. Esto es a nivel del hombro, ¿sí? Vamos a ver después, cuando vayan avanzando durante la materia, otros estudios, hay tomografías de todas las partes del cuerpo, y es súper útil para estudiar con más detalle algunas estructuras anatómicas, ya sean óseas, ya sean partes blandas, ¿sí? Y bueno, acá como estamos viendo, tenemos lo que son el corte coronal, ¿sí? Acuérdense el plano como era, que bueno, ahí está la referencia con el dibujo de cómo está cortando, en donde tenemos que se pueden ver hacia superior, ¿sí? Es decir, hacia arriba, ¿sí? Inferior, y después podemos distinguir lo que es medial de lateral. Bien. En el corte sagital, a cambio, acuérdense que cortaba así a la persona como está viendo el dibujito. Y acá podemos distinguir nuevamente superior e inferior, pero a diferencia del coronal, podemos distinguir lo que es anterior de posterior. ¿Ok? Y después en el corte axial, cambia la cosa, ¿sí? Acuérdense cómo sería el corte, cómo sería el plano axial o transversal. Y ahí podemos distinguir lo que es anterior, ¿sí? Posterior y después medial y lateral. Bien. Capaz un concepto importante para que se lo lleven ahora y para todo el año, más que nada si van a después estudiar mucho con imágenes, es que siempre los cortes axiales, ¿sí? Vamos a tener como una vista que es desde abajo. No sé si se entiende esto lo que quiero decir. O sea, hacemos el corte transversal, ¿sí? Y siempre la región que estamos estudiando la vamos a ver desde abajo. ¿Sí? Piénsenlo como si el paciente estuviese acostado en una camilla y nosotros lo estamos viendo desde sus pies, ¿ok? Claro. A eso se refiere Juan. Sí, está perfecto. Bien. Eso entonces también nos da después el parámetro de qué es derecho y qué es izquierda, ¿ok? Y algo importante que me olvidé de mencionar antes, acá cuando hablamos de estructuras en específico,
y algo que en lo que hice mucho énfasis es en la parte de rayos X, justamente, es cuando mencionamos que una estructura es hiperdensa o hipodensa, ¿sí? Cuando hablamos de hiperdensidad, nos referimos a una estructura que es más blanca, que es más brillante, ¿sí? Justamente porque como usa rayos X, va a ser más denso y no va a permitir que pase tantos rayos X, ¿sí? Por eso se ve más blanco. Bien. Y después otra es la hipodensa, ¿sí? Que por lo general ahí vamos a ver estructuras que tienen aire, ¿sí? O también podemos ver estructuras musculares, por ejemplo, que son más hipodensas que el hueso, ¿sí? Que es hiperdenso. Bien. Entonces, por eso usamos densidad en tomografía. ¿Se entiende esto? Perfectamente. Perdón, ¿sería densidad o intensidad? Densidad. Densidad, perfecto. Intensidad, ya la vamos a ver después, pero sería de resonancia. ¿Sí? Dale. Bien. La siguiente diapositiva. Bien, y después acá tenemos en lo que es tomografías, tenemos un montón de tipos de ventanas. ¿A qué nos referimos con ventanas tomográficas? Es básicamente ajustar el brillo de distintas estructuras para poder ver mejor alguna estructura anatómica. Bien, entonces en las ventanas óseas en tomografía, vamos a ver, como dice su nombre, mejor estructuras óseas. Bien, como puede ser ahí las vértebras, las costillas, ¿sí? Después tenemos la ventana pulmonar, ¿sí? Bueno, su nombre lo dice, esto lo vamos a ver después más en el esplagno, que sirve para ver todo lo que es el parénquima pulmonar, ¿sí? Sobre todo si tenemos una patología que está afectando a los bronquiolos, por ejemplo, o a una estructura del pulmón, lo vamos a ver mejor con esto, ¿sí? Y después tenemos por último las partes blandas. Bien, las partes blandas, de vuelta, como dice su nombre, sirve para ver todo lo que son estructuras, por ejemplo, bueno, en este caso, del corazón, ¿sí? O también podemos usarlo para estudiar los músculos, ¿sí? Que después se puedan llegar a ver, ya sea, digamos, los pectorales, por ejemplo, algunos del dorso, ¿sí? Que nada, sirve para estudiar todas esas partes, esos tejidos que tienen relevancia ya sea en locomotor o en esplagnología, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, gracias. Perfecto. A ver, superiores. Bien, y por último, lo mismo que en radiografía, le dejamos como un tip o una forma de presentar las imágenes por tomografía, que podemos decir, por ejemplo, no sé, estamos ante un estudio de tomografía computada de la región del cuerpo, ¿sí? Que acá en este caso estamos en el nivel del pie. Bien. El tipo de corte, clave, ¿sí? Juan, perdón, antes de que sigas con eso. Sí. ¿Cómo se dan cuenta de que esto es una tomografía y no otro tipo de estudio? ¿Alguno sabe? ¿Sería por la cortical ósea? Bien, perfecto. La cortical ósea, que es, digamos, el hueso compacto que recubre al hueso, a la medular del hueso, ¿ven que se ve ahí bien blanca? En este caso, o si vamos acá también, ¿se ve bien blanca? Bueno, esa es nuestra forma de identificar que es una tomografía. ¿Por qué? Porque la cortical ósea del hueso se ve hiperdensa, ¿sí? Después vamos a poder ver bien la diferencia con resonancia, que eso es algo característico, ¿sí? Ahora en un ratito lo hablamos. Bien, eso también es importante después para diferenciar bien cada estudio de si es tomografía o resonancia. Eso es clave, ¿sí? Bien, entonces seguimos con lo que es la descripción de un estudio por imágenes, en el caso de tomografía, ¿sí? Entonces presentamos, estamos ante una tomografía de la región del cuerpo, en este caso de pie, el tipo de corte, ¿sí? Que en este caso estaríamos viendo un corte sagital, ¿sí? Acá podemos distinguir lo que es anterior, posterior, ¿sí? Ahí se ve la punta de los dedos, ahí se ve el talón, digamos. Superior, tenemos la pierna, y inferior, bueno, ya sería la planta del pie, por ejemplo, ¿sí? Y después, ¿en qué ventana estamos? ¿Sí? Acá, en este caso, estamos viendo con mejor claridad todo lo que es
tejidos blandos, es decir, estamos en una ventana de partes blandas, ¿sí? Fíjense que acá el hueso como que se ve muy brillante, no sé si se nota eso. Entonces como que no se puede distinguir capaz también los accidentes óseos de cada hueso, pero sí podemos ver bien los distintos tejidos que tiene el pie, ¿sí? Y después, bueno, ya descripción de la anatomía del pie, ¿sí? Hay que pensar en qué hueso estamos viendo, qué músculos podemos llegar a ver. Que a veces, o sea, un corte coronal tendríamos que ver, a ver si quieres andar, eso, perfecto. En el corte coronal tendríamos que ver, podemos distinguir lo que es medial de lateral, ¿sí? En este caso estamos viendo la escápula y el húmero, ¿sí? Esto de vuelta ya cuando vayan viendo de otros TPs y vayan profundizando en la anatomía, capaz se vayan entendiendo mejor. Pero eso es clave de que en el corte coronal se puede distinguir lo que es medial y lateral, y es cierto que en el corte coronal y en el sagital podemos distinguir lo que es superior e inferior, pero en el sagital, ¿sí?, podemos ver lo que es anterior y posterior, a diferencia del coronal. ¿Sí? Ya ahí trayendo la pregunta que hizo Joshua, de cómo sería la vista en un plano sagital, la verdad que no hay una convención como sí lo hay en axial, pero adelantándoles, los que estén en cátedra 2 o los que estén en otra cátedra pero vean imágenes, una imagen nunca va a venir sola, nunca va a ser un corte totalmente aislado. A mí me van a traer una seguidilla. Voy a ver muchas imágenes, una pegada a la otra. Capaz tienen impresa, capaz tienen una compu y pueden ir corriendo con los clics. Entonces ahí te puedes dar cuenta, bueno, es sagital, veo que arranca del lado izquierdo y termina del lado derecho o viceversa. Te lo van a indicar igual. O por ciertas estructuras te vas a dar cuenta desde qué lado hasta qué otro lado va a ir. Pero no hay algo convencional como si lo hay en el axial, que está desde los pies. Me refería a la imagen del pie que estaba antes. No es un corte coronal, volvamos a la carta del pie. Respondiendo a la pregunta de Camilo, para sagital significa que ese plano, ese corte no está hecho en un plano que pasa bien por la línea media del cuerpo. Es decir, si pasa bien por la línea media del cuerpo es un sagital estricto, pero si yo me corro para los costados, sea para mi lado derecho o sea para mi lado izquierdo, ahí ya es parasagital, es paralelo al sagital estricto. Igualmente, se dice en sagital acá, va a estar perfecto, nadie se los va a discutir. Y lo más correcto es decir parasagital, pero igual va a estar bien y nadie se lo va a negar. Y acá, ¿cómo te das cuenta si es sagital? Porque puedes distinguir estructuras que son anteriores, como por ejemplo los dedos del pie, y estructuras que son posteriores, como por ejemplo el talón, que es un hueso específico. ¿Ok? Sí puedo ver cosas que son superiores, como por ejemplo la tibia, y cosas que son inferiores, como por ejemplo la planta del pie, con todos sus músculos. Por eso yo puedo decir que es un sagital y no un coronal. ¿Se explicó eso? Creo que fue Flor. Joya, bárbaro. Entonces eso para coronal no se dice. No se dice. Digan coronal y sagital va a estar perfecto. No es mal igual, es buena pregunta. Bien, perfecto. Ahora, ¿quedó alguna duda con tomografía? ¿Todo? Bueno, mi nombre es Antonella, también formo parte del equipo, y conmigo vamos a estar viendo resonancia magnética, ¿ok? Volviendo un poco a las preguntas que estuvimos viendo para cada tipo de estudio, para este mismo, ¿qué tipo de estudio es? Ok, es un tipo de estudio que utiliza como principio físico todo lo que es la radiofrecuencia y el campo magnético, ¿ok? Entonces, estos principios lo que nos van a dar después a nosotros va a ser la intensidad que manden ciertos tejidos. Entonces, en base a esa intensidad vamos a poder categorizar de qué tejido estamos viendo, ¿ok? Por ejemplo, también la resonancia magnética, como dijo Juan, en tomografía es un tipo de estudio seccionante. Entonces vamos a estar viendo cortes, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos reconocer?
en comparación a la tomografía, eso está bueno, hagan el ejercicio de comparar qué cosas capaz comparten y qué cosas difieren, ¿sí? En este caso, como dije, es un corte seccionante y vamos a estar recibiendo la intensidad de los tejidos. Entonces, por ejemplo, este es un corte sagital de rodilla, hablando de la región, y podemos ver que la cortical ósea se ve hipointensa, ¿ok? Porque vamos a estar hablando de intensidades, como dije antes, y se ve oscura. Eso es una diferencia con la tomografía, que la veíamos hiper, ¿sí? Y nada, este tipo de estudio lo que nos permite también es ver muy bien los tejidos, entonces es muy bueno para todo lo que es tejido muscular, ¿sí? Bueno, si quieren, pasamos a la siguiente. No sé si me faltó decir algo ahí. Bien, lo mismo que también estamos hablando con Juan, tipos de corte. ¿Sí? Corte coronal, vamos a estar viendo lo que es superior, lo que es inferior, por ejemplo, superior, en el coronal superior podemos ver la parte más distal del fémur y después, que también son temas que lo van a ver más adelante. Y más hacia inferior vemos, por ejemplo, la tibia, ¿ok? Y lo mismo, tenemos lo que es medial, porque se ve bien la tibia, por ejemplo, y lateral, porque se ve la cabeza del peroné, que es otro hueso que tenemos en la pierna. Esto no importa, lo vamos a ver más adelante. Pero está bueno que nos agarremos de parámetros anatómicos para poder justificar bien, pues yo sé que medial es la tibia, entonces lo otro tiene que ser sagital, el otro tiene que ser lateral. Siempre justificamos cada lugar. Después lo mismo, corte sagital, vamos a poder ver lo que es superior, ahí se ve bien también el fémur, lo que es inferior, la tibia, lo que es anterior, por ejemplo, la rótula, en el caso de la rodilla, y posterior nos podemos basarnos en la fosa poplitea, que es un espacio topográfico que también van a ver después. Corte axial, lo mismo, vamos a poder ver lo que es anterior, lo que es posterior, medial y lateral. También nos podemos basar en otros parámetros anatómicos, pero mencionarlo ahora me parece que no tiene mucho sentido porque todavía no lo vieron, ¿sí? Pero hagan eso, siempre cada posición o cada vista, sea el tipo de estudio que sea, justifíquenlo con algo, ¿ok? Pasamos a la siguiente, a ver si... Bueno, otra cosa que también tenemos dentro de la resonancia, a diferencia de la tomografía, por ejemplo, la tomografía teníamos ventanas, ¿sí? Acá nosotros en la resonancia vamos a estar viendo tiempos. ¿Qué son estos tiempos? Son cosas que nosotros podemos manejar desde la computadora, o sea, cosas que nosotros queremos que se resalten, entonces la seteamos de una forma específica. Esto se ve un poco en locomotor, ahora lo explico bien, pero también lo usamos mucho para neuro, más que nada. Que una resonancia esté ponderada en T1 nos va a hablar de que el líquido que se encuentre en esa región, o sea, lo vamos a distinguir negro, se va a ver negro, no va a brillar. Por ejemplo, ahí en el cerebro. Nosotros en el cerebro tenemos unos espacios que contienen líquido, que son los ventrículos, no importa, lo vemos oscuro, entonces se ve hipointenso, ¿sí? En cambio, en T2, el líquido lo vamos a ver brillante, ¿sí? Entonces ahí lo vemos hiperintenso. Esto en locomotor nos importa porque las articulaciones entre las superficies van a tener líquido sinovial. Entonces, por ejemplo, en la rodilla, ahí lo vemos todo oscuro, lo vemos hipointenso al líquido sinovial. En cambio, en T2 lo vemos hiperintenso. Se ven ahí esos puntitos que brillan. Hiperintenso, no sé qué dije. Pero bueno, nada, no sé si hay alguna duda con esto o si quiere reforzar algo, otro tema, el resto. Eso igual es algo que se va trabajando a lo largo de toda la materia y la verdad que toma más importancia el neuro. No se vuelvan locos ahora por distinguir que es T1 y T2, sí empiecen ahí a jugar y a aprender a distinguir una tomografía de una resonancia. Sí, eso clave. Dependiendo si quiero observar estructura ósea, tejido blando, pido resonancia o tomografía.
En realidad, si yo quiero ver estructuras óseas rápido, radiografía. Después, segundo plano, sí voy a tomo. Exacto. Y después la otra pregunta que hice, en T1 lo que vemos hiperintenso sería la grasa. Si te das cuenta, la grasa se ve hiperintensa en ambas, ¿sí? A veces se dice que en una secuencia se ve más que en otra, pero... No se agarran de eso, no. Claro, no se agarran de eso porque en ambas se ve hiperintenso, ¿ok? Nunca justifiquen por la grasa, justifiquen por el líquido, que es la base de la secuencia en sí, ¿ok? Más que nada también porque hay otras secuencias que te disminuyen la grasa y estamos al horno ahí. En Claro. la cátedra hay muchas de esas. Sí. Entonces no se guían por la grasa no. Capaz No es alguna método de punta lo dice, justificación. táchenlo por todos lados. Es siempre líquido. Claro, en este caso en locomotor estaríamos hablando del líquido sinovial. Esa sería la justificación. Tenemos que buscar algún lugar donde se vea líquido sinovial. O mismo, pero esto ya excede la materia. Qué sé yo, por ejemplo, en la resonancia, como yo dije, muchas veces se utiliza para ver el tejido muscular. Si hay un desgarro, muchas veces se ve edema alrededor que es líquido. Entonces eso también, pero no lo vamos a ver en la cursada tampoco. Pero se pueden agarrar si justo es una lesión. O sea, Flor fines- levantó la mano, creo. Ah, perdón. Flor. ¿Qué nos querés contar, Flor? O preguntar. Creo que se arrepintió. Ah, no, fue sin querer, perdón, no me di cuenta. No pasa nada. ¿Qué vas a decir vos, Flor, pero de aquí? No, lo que yo iba a decir es que justamente lo que se resaltan son los líquidos libres de proteínas, ¿sí? O sea, a fines prácticos y para lo que ustedes tienen que saber para la cursada es, fíjense en el líquido sinovial que se encuentra entre las articulaciones de tipo sinovial, ¿sí? Y en el líquido cefalorraquídeo. Por ahora quédense con eso, ¿sí? Después, más adelante, van a profundizar más. Pero por ahora, líquido sinovial en las articulaciones y líquido cefalorraquídeo, bueno, en el cerebro o alrededor de la médula espinal, ¿sí? Bien, que eso tal vez lo vamos a ver un poco más en el segundo TP, que es dorso, lo de la médula, ¿sí? El espacio donde se contiene. Perfecto. Creo que acá nos falta nada más. Y bueno, a grandes rasgos también, resumen de cómo presentar este tipo de estudio. Lo mismo. Buscamos primero esta diferencia de cómo vemos la cortical ósea, ¿sí? Eso es lo primero que a nosotros nos sirve. O sea, primero, con eso diagnosticamos que es una resonancia. Si la vemos hipointensa, estamos hablando de una resonancia magnética, ¿sí? Cuando decimos que es una resonancia, vamos a agarrarnos de qué región es. Entonces buscamos reparos anatómicos que nos digan dónde está hecho el estudio. ¿Okay? Ejemplo, mano, codo en este caso, es una resonancia magnética de la columna, ¿sí? O de la región del dorso a nivel, y cuando nos vayamos metiendo, pueden decir a nivel de dónde en la columna vertebral. Lo mismo, tipo de corte, nos basamos, ¿qué podemos reconocer? En este caso, sagital, porque podemos ver hacia anterior el cuerpo vertebral, hacia posterior la médula espinal, hacia superior podemos ver a las vértebras torácicas, se ven ahí un par, lumbares un poquito más abajo, y después abajo vemos al sacro, ¿ok? Por ejemplo. Y ahí ya tenemos los parámetros de los términos de situación. Después lo mismo, la secuencia, como dijimos, buscamos líquido. En este caso en dorso tenemos a la médula espinal, que va a estar recubierta por líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Entonces ahí lo vemos que brilla, lo vemos hiperintenso. Entonces podemos decir que está secuenciado en T2. ¿Sí? Bien. Y descripción anatómica. Esto es un orden para ustedes, para guiarse cómo arrancar a describirla. Entonces, siempre agarren primero las estructuras óseas, las vértebras, pueden empezar a describir qué partes de las vértebras vemos, partes blandas, si se reconoce algún músculo, ¿ok? Y después, a lo último, órganos. De lo más grande a lo más chico, eso es lo que siempre les vamos a decir. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar el resto? Preguntaban por chat Sí. distintas No. cuestiones, no sé si es algo personal, nada, mentira. Pero esto es solamente para anatomía.
Sí, o sea, en cuanto al médico a la hora de pedir un estudio, tiene en cuenta muchas cosas. Depende qué es lo que tiene, qué material tiene dentro de los hospitales que lo va a pedir, una clínica además, y siempre también el costo. Pero bueno, más o menos, si yo quiero ver una radiografía, voy a buscar fracturas. Si quiero buscar algún desgarro, pido una resonancia o una ecografía. Hay otros estudios. Como que no se encasquen, porque en muchas cosas se puede ver muchas otras cosas. Claro, depende mucho de con qué cuenta el lugar y también qué es lo que se sospecha y qué es lo que se quiere buscar. Porque, como dijimos, hay cosas capaz que sirven para un poquito más. Se necesita un poco más de precisión, entonces si necesitamos buena definición para cierta cosa, vamos a un estudio o a otro. Pero bueno, también es eso. Hay todo un protocolo en base a, capaz, cada situación. Pero nada, a modo teórico y práctico dentro de lo que es la materia, eso no hace falta saberlo. Piensen que acá vamos a estudiar anatomía normal. Se supone que todo está bien, bonito, en su lugar, como corresponde. Si ya hay algo malo, alguna patología, alguna enfermedad, ya no es anatomía, ya es patología, es otra materia. Así que quédense tranquilos que cosas patológicas no van a encontrar. El tema de las secuencias, por un primer momento sí, son 2, después en neuro va a haber una más, pero a fines prácticos sí, quédense con esas 2. Tema si es inocuo o no. Es importante mencionar el tipo de estudio. Sí, yo lo mencionaría como extra. Igualmente, esto es práctico. Después, si ustedes quieren profundizar cómo se hace cada tipo de estudio, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos que se corren a la hora de hacerlo, están súper invitados a un teórico que va a ser presencial si todo se ve bien y vuelve la luz cuando arranque la cursada. ¿La clase queda grabada? Sí. Ari, la clase va a quedar grabada, así que quédate tranquila que la puedes ver cuantas veces quieras. Bien. Y después quedó una pregunta colgada que decía, no me queda claro lo de intenso y denso. Bueno, algo que tiene que quedar clarísimo es que cuando hablamos de intensidades es para las resonancias magnéticas, o sea, como estamos viendo ahora, acá. ¿Por qué? Porque depende del principio físico de la resonancia, que es campo magnético y radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, eso genera diferentes intensidades en los tejidos. La cortical ósea, por ejemplo, va a ser hipointensa y el líquido cefalorraquídeo va a ser hiperintenso. A diferencia de la tomografía, que, como vimos antes, vamos a hablar de densidades. ¿Por qué? Porque en el cuerpo vamos a tener diferentes tejidos con diferentes densidades que van a impactar sobre los rayos X. Aquellos tejidos que tengan mayores densidades van a ser hiperdensos, como por ejemplo los huesos, ¿sí? Se van a ver blancos. Y aquellos tejidos que tengan menor densidad, como por ejemplo en este caso los músculos, ¿sí? Van a ser hipodensos. Bien. ¿Quedó claro ahí? Entonces la diferencia entre resonancia y tomo es que la primera secuencias y en la segunda ventanas y qué más. Claro, otra de las diferencias es que en la resonancia vamos a ver secuencias, como ya vimos, T1, T2, y en la tomo vamos a ver ventanas. Que es todo para resaltar distintas cosas que queremos ver, como fuimos diciendo. ¿Okay? Para poder verlo mejor. Entonces, esto ya estamos, ¿no? Sí, ya estamos. ¿Queda alguna duda con rezo, entonces? Bueno, creería que no. Bien, entonces, yo creo que no me presenté, mi nombre es Florencia, me pueden decir Flor. Ya hablé un montón, pero bueno, por las dudas. Y para concluir, le vamos a dejar algunos tips para arrancar con locomotor, ¿sí? Entonces, básico, para entender anatomía por imágenes, siempre es imprescindible entender anatomía. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo ir a estudiar una radiografía, por ejemplo, de mano, como vemos acá, si no sé qué huesos hay en la mano. Entonces, primero, voy y estudio
qué región es la mano, una descripción, qué estructuras encuentro en la mano, qué relaciones anatómicas hay entre esas estructuras, por ejemplo, entre los huesos. Y una vez que yo entendí esa anatomía normal, que vi un atlas, que lo vi 80 veces en el libro, lo leí, etcétera, ahí voy a la imagen, ¿sí? Entonces, imprescindible apoyar el estudio con un atlas. Siempre ver, la anatomía en sí es muy visual. Es entender dónde están las estructuras, qué estructuras hay al lado de esas cosas que estamos estudiando y llevarlo, por último, a una imagen para terminar de comprenderlo al 100%. Siempre vamos a estudiar de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Más allá de que acá estemos hablando de imágenes, en la cursada va a pasar lo mismo. Ustedes van a ir siempre de lo chico a lo grande. No me voy a poner a estudiar inserciones de los músculos, ¿sí? Yo todavía no sé qué músculos hay en cada región. Por ejemplo, no voy a estudiar las inserciones del bíceps si yo no sé que el bíceps está en el brazo, ¿se entiende? Entonces, en el caso de las imágenes pasa lo mismo, vamos de lo simple a lo complejo. O sea, primero estudiamos las radiografías, ¿sí? Después vamos a las tomos y por último a las rezos, ¿sí? A las resonancias. Bien. Y después, para entender, digamos, cuáles son los beneficios, digamos, de cada estudio o para qué sirve cada estudio, en qué nos beneficia ver, podemos identificar que para la radiografía vamos a ver bien lo que son las estructuras óseas, ¿sí? Todo lo que sea hueso, lo vamos a ver bien en una radiografía. En una tomo podemos ver tanto estructuras óseas, o sea, huesos, como partes blandas, o sea, músculos o órganos. Pero no lo vamos a ver, a estas partes blandas no las vamos a ver en tanta definición como si las vamos a ver en una resonancia, ¿sí? O sea, vamos a ver estructuras óseas y partes blandas, como ligamentos, tendones, músculos, etc. ¿Por qué yo veo mejores cosas, o sea, mejor la parte blanda en la reso que en la tomo? Porque, como dijimos antes, la resonancia se caracteriza por tener caracterización tisular, o sea, permite mejor la visibilización de los tejidos, ¿sí? Bien. Entonces, si alguno se anima y quiere practicar, la idea es que ahora es el momento donde ustedes se equivoquen, ¿sí? Piensen que ni siquiera han arrancado a cursar, nadie los está mirando, ni evaluando, ni nada. Así que aprovechen a practicar ahora, si quieren, si alguno se anima, a prender el micrófono y a describir alguna imagen que vamos a presentar. Pueden ser muchos y se van ayudando y los vamos ayudando también. Arranquemos. ¿Alguno se anima? Bueno, es un radio X, esa. Y bueno, características del radio X es que de una radiografía, la verdad es que demuestra la densidad. Cuanto más denso, más radiopaco es, y cuanto menos denso, más radiotranslúcido es, o sea, más oscuro se parece en la imagen. Y acá tenemos una imagen de frente, o sea, las imágenes se superponen. Yo logro ver, bueno, la escápula, parte de la costilla, o sea, el lado de la imagen que está a la derecha es el lado lateral y a la izquierda de la imagen es el lado medial. ¿Qué más? No sé. Bien, o sea, vamos de a poquito. Entonces, ¿cómo te diste cuenta que es una radiografía? ¿Qué responderías ahí? Porque es uniplanar y la imagen se superponen. Perfecto, veo una superposición de imágenes. Por ejemplo, como dijiste vos bien, la escápula con las costillas, ¿sí? Entonces, ya sabemos que es una radiografía. ¿Qué proyección estamos viendo? Frontal, o sea, frente, la verdad. Perfecto, una proyección de frente o antero-posterior. ¿Por qué? Porque vemos los términos de situación que mencionaste. O sea, superior, inferior, lateral
y medial. Bien. Después podemos ir mencionando, ¿sí? Que vamos a ver estructuras que son radiopacas o radiolúcidas, dependiendo de la densidad, como bien vos dijiste. Por ejemplo, los huesos, ¿cómo son? Radiopacos. Perfecto, radiopacos. Y esto que vemos acá adentro, que se ve como más negrito, serían los pulmones, ¿sí? Por lo tanto, el término de situación correspondiente para los pulmones, ¿cómo sería? Radiolúcido o translúcido. Radiolúcido. Radiolúcido. Perfecto. Dale. Genial. ¿Puedo sumar algo, Flor? Obvio. Perdón, me sumé tarde al baile, llegué justo de cursar. Lo que está bueno también de la imagen es que podemos ver todo tipo de contrastes. Acordémonos que siempre de contrastes de respecto de si es más radiolúcido o si es más radiopaco, no contraste de otro tipo. Lo que está bueno es que, por ejemplo, hay algo que es todavía más radiopaco que el hueso ahí en la imagen. ¿Alguien lo pudo ver? Sin ayuda. Sin ayudita. Vean toda la imagen. Hay algo raro. Sí, hay como un metal, no sé si es un metal, pero por ejemplo, un objeto extraño en la costilla, no sé si en la costilla porque se sobreponen, pero sí, como clips, no sé. Muy bien, no algo sé. metálico seguro. Podemos ver, seguramente si acá pasa alguna prenda que le haya quedado al paciente, a la persona, pero está bueno que acá podemos ver todos los tipos de radiopacidades que hay. Y también recuerden que siempre que vayamos a comentar si es algo radiopaco o radiolúcido, siempre comparémoslo, porque, por ejemplo, si bien podemos decir que el hueso es radiopaco, yo también puedo decir que el músculo o la masa muscular es más radiopaco al aire, por ejemplo. ¿No? Un datito. Hay un TikTok de contrastes naturales en nuestro Instagram, muy bueno, que habla sobre todo esto. Y hay un montón de TikToks, así que... Ahora viene el espacio publicitario. ¿Alguna quiere leer el mensaje? Porque yo no... Y si la tomamos de este lado de la radiografía, podemos verlo desde otra vista y concluir qué está pasando respecto a ese clip. Claro, así como estaban mencionando, como se ve todo superpuesto, nos falta otra vista. No sé si ya lo mencionaron antes, pero nos falta... ¿qué? Empieza con P. ¿Qué vista le faltaría? A ver, ¿se animan? Bueno, como dos, una lateral y una oblicua también podría ser. Perfecto. Si tenemos una lateral y una anteroposterior, ¿qué conforman? ¿Mencionaron eso? Lateral, un lado va a ser anterior y otro lado va a ser posterior, superior arriba, inferior abajo. Ok, pero si tenemos las dos placas, una lateral y una... No, eso creo que no lo mencionamos. ¿Lo mencionaron? No mencionamos. No. Ah, ok, se llama par radiológico, se los adelanto. Si tenemos el par radiológico nos permite ubicarnos mucho mejor en las imágenes que veamos. Datito. Bien, ahora... ¿Qué pasó, Barbie? Estoy llorando. ¿Lloraron porque se vino esta imagen o porque...? Porque se termina la clase. Bueno, ¿alguna otra persona que se anime a ir así respondiendo de a poquito, como fuimos recién? Por chat también vale. Para los que están en McDonald's. Adri, Bien, a ver, Adri. y Adri. Es una resonancia. Ok, ¿cómo te diste cuenta? La cortical se ve negra. Perfecto. Sí. No sé si estoy bien. Bien, es una resonancia porque la cortical se ve negra o ¿cómo? ¿Se acuerdan? Hipointensa. Perfecto. En comparación a otras estructuras, por ejemplo, como la medular del hueso o la grasa, que se ve hiperintensa. Bien, ¿qué más? ¿La resonancia genera cortes o proyecciones? Cortes. Cortes. En este caso, Es un corte sagital, porque hay anterior, posterior. Las partes como del talón, que sería anterior, y los huesos que son como del metacarpo. No sé, creo que le estoy pifiando. De la parte más anterior del pie. bien, o sea, tenemos los huesos, sí, más... Metatarsos. El metatarso, sí, más acá. Que van a ser más anteriores, ¿sí? Vamos a ver que si la imagen siguiera, veríamos los dedos, a grandes rasgos.
El talón sería más posterior, después superior vemos la tibia, e inferior la planta del pie. Entonces por eso vemos que es un corte sagital o parasagital si nos ponemos estrictos. Ok. Bien. Y, perdón, ¿cómo podría diferenciar un sagital estricto de un parasagital en este caso, por ejemplo? En posición anatómica. Bueno, nosotros tenemos los pies separados o juntitos, pero ahí. Si cae un sagital estricto, no vería un pie directamente, vería un espacio. Ok, Entonces, claro. sí, para ver Más un pie, relevancia. le tengo que ir corriendo para los costados. Claro, eso va a tener más relevancia en todo lo que es esplagno, neuro. O sea, en locomotor prácticamente todo en realidad es parasagital. No hay un estudio que sea sagital estricto. La cortical ósea es el hueso compacto que recubre al hueso, ¿sí? O sea, ¿ves que acá se ve como toda una línea negra que está recubriendo a todos los huesos? Bueno, eso sería la cortical ósea. Bien. Yendo a la pregunta de Valen, par radiológico por default o por convención siempre es frente y perfil, o de frente y de lateral. Después, si vos querés algo más, se lo tenés que aclarar. Oblicuo, lo aclaro. Y de radiografías también. Cuando veamos radiografías. Digamos, otro tipo de estudio, ahí ya estamos en otro ámbito. Bien. Entonces, ahora que ya sabemos que es una resonancia, tenemos que decir la secuencia. ¿Se acuerdan qué secuencias había? T1 y T2. Bien, ¿y qué teníamos que ver en locomotor para saber si era T1 o T2? Los líquidos. Quedó. Bien. Líquido sinovial o cefalorraquídeo. Perfecto. Que el líquido sinovial estaba entre las articulaciones, ¿ven? Y si ustedes ven acá, ¿ven que se ve una raya negra, una gris y una blanquita? Sí. Bien, entonces esa raya blanquita, que sería el líquido sinovial, me indica si es un T1 o T2. En este caso, si está blanca, ¿qué término utilizamos? T2. T2, perfecto, porque el líquido sinovial está... Está hiper Hiperintenso. intenso. Perfecto, bien. Por las dudas, capaz, para que no se confunda, porque a veces da confusión, la linita gris tiene que ver con el cartílago, ¿ok? Que recubre a esa superficie. Entonces vamos a tener como cortical de hueso, cartílago y después el líquido, que en este caso lo vemos hiperintenso, ¿ok? Eso gris es eso, nada más, para que sepan. Porque a veces ven el cartílago gris y no se ve la linita blanca, pero como ven algo más clarito dicen, este 2. Pero si no se ve la linita blanca, el líquido en sí, estamos hablando de T1, ¿sí? Porque el líquido estaría hipointenso, ¿ok? No, perfecto. Yo tengo una duda relacionada al corte. Ahora, acá sí está claro que sería un corte parasagital. Perfecto. Pero, por ejemplo, sabemos que el pie tiene el eje longitudinal distinto del resto del cuerpo. Y si tengo, por ejemplo, acá un corte coronal del pie, ¿me entiendes? Y yo puedo decir que es un corte transversal también del pie. Si tengo coronal, por ejemplo. No sé si estoy siendo claro. Sí, o sea, cuando lleguen al TP de pie, van a ver que el eje... Pasa que nosotros, esta es una clase introductoria, falta muchísimo para ver pie, entonces no nos vamos a meter en los planos y ejes del pie, pero van a ver que cambian y van a pasar, digamos, a nivel del tercer dedo del pie. Entonces los cortes van a ser diferentes. O sea, si yo hiciera un corte así, serían cortes axiales correspondiéndose al eje del pie. ¿Se entiende? Pero igual no se metan en eso ahora. Perfecto. No, pero entendí. Gracias. Para simplificar, siempre que mencionemos el eje del que estamos hablando, vamos a hablar de la posición anatómica normal, o sea, el eje axial y el eje sagital del cuerpo. Ya después en cada miembro van a ver cómo se va cambiando todo eso, incluso en esplagnología también con ejes de distintas vísceras. Pero bueno, es algo de otro momento. Claro, por ahora no se preocupen por eso porque falta muchos TPs para pie todavía. Perfecto. Bien. Bueno, entonces quedó claro esta imagen. Si nosotros quisiéramos después profundizar, obviamente, cuando llegue el TP de pie, empezaríamos a hablar por los huesos, por ejemplo, qué huesos vemos, ¿sí? Después,
reconocer si veo algún tendón, ¿sí? Los músculos, ¿bien? Pero bueno, nada, por ahora nos quedamos con eso. ¿Y esto que está acá? A ver, ¿quién empieza a decir? Una tomografía computada. ¿Por qué? ¿Qué les hizo pensar que tomografía? La cortical, quiero equivocar, hiperdensa. Ok, ya como podemos ver ahí está marcando Flor la parte de la cortical que se ve bastante más brillante que el resto del hueso, de color blanco, entonces es hiperdensa. Bien, y ahora, ¿es un estudio que es una proyección o es una seccionante? Es una sección, un plano sagital de la columna. Ok, sagital. Podría ser sagital estricto, tal vez un poquito más yendo hacia el lado del canal medular, pero nos estamos metiendo en otra cosa. ¿Por qué es sagital? ¿Qué términos de situación podemos identificar? Anterior, posterior, superior e inferior. Bien, distinguimos un plano anteroposterior y un plano superior inferior. Podemos distinguir lo que hay arriba, lo que hay abajo, lo que hay hacia adelante y lo que hay hacia atrás. ¿Qué es lo que más tenemos que decir respecto de generalidades con tomografía? Una vez que dijimos el tipo de corte y el tipo de estudio. Las ventanas. Bien, Ornella, ¿qué ventana pensás que es? Ósea. ¿Por qué? Y porque veo los huesos, no sé. Bien, o sea, en general en todas las ventanas vamos a ver los huesos. Lo que destaca es que se ven muy bien los huesos. Sobre todo que podemos distinguir tanto el tejido de la cortical ósea, que cuando vean cada hueso van a ver dónde se ubica, entonces se puede distinguir bien la cortical ósea de lo que es el hueso esponjoso, en este caso de los cuerpos vertebrales. Lo podemos distinguir, pero muy bien. ¿Eso significa que no podemos ver nada de la cavidad, nada de partes blandas? No, sí, podemos verlo, pero no se ve de la manera que nos gustaría encontrarlo. O sea, podemos hacer incluso una ventana de partes blandas. Eso es después. Las ventanas están sucias, ahí se puso... Sí, se ve medio sucio todo lo demás, es para ver todo hueso. Prácticamente uno lo hace para ver hueso. ¿Alguno tiene alguna duda de este tipo de estudio? Ah, se puso cualquier cosa. Óseo, muy bien. Bien, bueno, entonces acá lo mismo. Empezarían, si estuviéramos hablando en el TP de dorso, arrancaríamos a hablar de qué región es, ¿sí? Que, por ejemplo, en este caso vemos vértebras, bueno, qué partes de las vértebras se ven, qué espacios topográficos, ¿sí? Bueno, en el orden que siempre le sugerimos, primero huesos, después partes blandas, ya sea músculos y por último órganos. Bueno, y ya terminando la clase, si es que quedó todo claro, les dejamos algunas páginas, ¿sí? Donde ustedes pueden encontrar seguillas de imágenes. Entonces, lo bueno de esto, de usar tanto Radiopedia como Imaios, es que ustedes pueden estudiar el TP, no sé, por ejemplo, de dorso, ¿sí? Que es el que viene después de generalidades. Y una vez que ya leí toda la teoría, vi los atlas y entiendo más o menos, puedo ir a una seguilla de imágenes para intentar reconocer estas estructuras anatómicas, ¿sí? en la seguilla, y ya sea en una radiografía, en una toma o una reso. Se ven, están los tres tipos de estudios. Es súper útil, así que si ustedes se animan, digamos, a practicar con esto, yo creo que va a ser de ayuda un montón. Es como un atlas, pero de imágenes. Y mucha variedad de imágenes. Incluso cosas divertidas y patológicas, pero bueno. Y bueno, nada, dando por finalizado. No, pero voy a espacio publicitario. Si es que todavía no nos siguen, los echamos. No, mentira. Nos empiezan a seguir, pueden escanear. Tienen acá los 3 QRs. El de Instagram, el de TikTok y el de YouTube, que ese lo vamos a empezar a reactivar. De hecho, la clase grabada, que ahí preguntaban en el chat, va a quedar y la vamos a subir en YouTube. Entonces, yo que ustedes empiezo a seguir todo. Les recomiendo a mis amigos que nos sigan también, porque la verdad que vamos a subir siempre posteos o distintos recursos súper, pero súper útiles
tanto para cursar anatomía como para la vida del estudiante de medicina y futuros médicos. ¿Ok? Sí. Piensen que el diagnóstico por imágenes cuando la cursen en quinto. Tremendo. Yo en sexto digo gracias que entendí anatomía y gracias que entendí imágenes. Claro, piensen que Es dura un pilar 2 fundamental. semanas la cursada de diagnóstico por imágenes. Entonces, si no entienden bien anatomía, es muy complicado. Así que bueno, pueden seguirlo ya desde ahora y que les quede para cuando cursen diagnóstico, les va a ser útil. Exactamente. Y si bien somos oriundos de la segunda cátedra de anatomía, el contenido que generamos, si tienen la desgracia de que no se asignan con nosotros, pueden utilizar también nuestros recursos para sus cursadas y aprovecharlos. Y bueno, ni hablar que si son cátedra 2, ir a los teóricos que van a ser los lunes, ya igual les vamos a subir bien la información, pero bueno, ahí es una clase abierta de cada ATP, donde vamos a profundizar mucho más. Mañana prendo velitas para que me toque cátedra 2. 2. Veríamos lo mismo que mañana la clase inaugural que hay en, creo que tanto cátedra 3 como cátedra 2, es más de una introducción a la materia, de desde qué hasta qué fecha se cursa, cuándo son los parciales, cómo son los tipos de parciales y cómo es la cursada en sí. No les van a dar material, no les van a dar un teórico de un tema en particular, sino es un pantallazo o un tráiler de cómo va a ser la materia a lo largo de todo el año, porque es una materia anual, ¿ok? Las clases nuestras, los teóricos, van a ser presenciales. Capaz llega el caso, pasa algo como hoy, por ejemplo, que se corta la luz, que es algo que nos excede, ahí capaz vamos a ir a la virtualidad. Pero lo más probable es que sean presenciales. Son los lunes a las 19 horas. Igual vamos a ir subiendo siempre publicidad, cosa que desaparezca ahí en primer plano de Instagram. Si el QR les sale desactivado, acá están los usuarios. O sea, este sería el usuario de Instagram, Anoto por Imágenes Cátedra 2. El de TikTok es el mismo. Y en YouTube aparece así. No debería desaparecer desactivado, pero bueno, capaz tiene tiempo o algo así, por eso se terminó. Pero escríbanlos, sáquenle screen a la pantalla y acá están los usuarios. Ahí van los links por el chat, Capotomí. Bueno, si no tienen ninguna duda más, acá nos despedimos. Les deseamos muchísimos éxitos mañana en la asignación y a lo largo de toda la cursada y su año lectivo, ¿ok?